Suscríbete ahora mismo antes de que continúe este video, porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia de monedas, es una advertencia, un misterio y una posibilidad real de que algo que tienes en tu bolsillo pueda cambiar tu vida para siempre. Imagina por un momento que estás revisando monedas viejas en un cajón, o que recibes cambio en una tienda cualquiera en una tarde normal. Nada especial, nada diferente. Pero entre esas monedas comunes, una sola pieza puede esconder una historia que ha confundido a coleccionistas. Ha hecho que expertos discutan durante años y ha provocado que algunas personas encuentren verdaderas fortunas donde menos lo esperaban. Hoy vamos a hablar de una moneda que parece insignificante a simple vista, pero que ha generado una obsesión silenciosa entre coleccionistas de Estados Unidos y del mundo entero. Una moneda de 1 centavo. Sí, 1 centavo. Pero no cualquier centavo. Estamos hablando del 1 cent del año 2006 con el diseño Lincoln Memorial, emitido en los Estados Unidos. Ahora, antes de que cierres este video pensando que esto no tiene importancia, escucha con atención. Porque la mayoría de las personas comete el mismo error, subestimar lo común. Y es precisamente lo común lo que a veces esconde lo extraordinario. La historia de esta moneda comienza con algo que parece rutinario. El centavo Lincoln Memorial ha sido una de las piezas más reconocibles en la historia de la numismática estadounidense. Durante décadas, millones y millones de estas monedas circularon por manos de ciudadanos, viajeros, trabajadores, familias enteras que las usaban sin pensar dos veces en su valor real. Era solo 1 centavo. Algo pequeño. Algo casi sin importancia, pero en el año 2006, algo interesante ocurrió dentro del sistema de producción de la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Pequeños detalles, variaciones casi invisibles al ojo humano, comenzaron a aparecer en algunas emisiones. Y como sucede en el mundo de la numismática, lo que para la mayoría es un error, para los expertos puede convertirse en una oportunidad única. Los coleccionistas más atentos empezaron a notar que ciertos ejemplares del 2006 Lincoln Memorial Cent presentaban características inusuales. No estamos hablando de algo evidente como un cambio de diseño completo, sino de variaciones sutiles en el golpe, en el acabado, en la composición y en la rareza de su circulación. Y es ahí donde comienza el verdadero misterio, porque en el mundo de las monedas, la rareza lo es todo. No importa cuánto cueste producirla, no importa cuántos se hayan fabricado originalmente. Lo que realmente importa es cuántas han sobrevivido en condiciones específicas, cuántas presentan errores únicos y cuántas están en manos de personas que no tienen idea de lo que poseen, y aquí es donde debes prestar atención. Se han documentado casos en los que monedas aparentemente ordinarias han sido vendidas por miles de dólares. Pero lo más impactante no es eso. Lo más impactante es que algunas de estas monedas han sido encontradas en lugares completamente inesperados, frascos de vidrio olvidados durante décadas, cajas de seguridad heredadas sin abrir, e incluso entre monedas de uso diario en tiendas pequeñas. El 2006 Lincoln Memorial Cent se ha convertido en una especie de enigma moderno dentro de la numismática. No es la moneda más antigua, no es la más hermosa, pero en ciertos casos específicos, su valor puede multiplicarse de una manera que desafía toda lógica común. Los expertos analizan factores como la condición de la moneda, su grado de conservación, posibles errores de acuñación y su escasez en el mercado actual. Y aunque la mayoría de estas monedas siguen valiendo solo 1 centavo en circulación normal, existe una pequeña fracción que ha despertado un interés extremo entre coleccionistas privados. Ahora, imagina esto. Una moneda que pasa desapercibida en un bolsillo, en una cartera o en una alcancía. Una moneda que la mayoría ignoraría sin pensarlo dos veces. Pero en manos de un experto, esa misma pieza puede ser el inicio de una subasta, de una negociación intensa, de una búsqueda internacional entre coleccionistas dispuestos a pagar sumas sorprendentes por obtenerla. Y lo más inquietante de todo es que muchas personas ya la han tenido en sus manos sin saberlo. La han usado para comprar café, para pagar estacionamiento, para recibir cambio en una tienda, sin imaginar que estaban dejando pasar algo que podría tener un valor oculto mucho mayor.
Pero la pregunta más importante todavía no ha sido respondida: ¿qué hace que una moneda como esta pase de ser un simple centavo a convertirse en una pieza extremadamente codiciada? La respuesta no es simple, y en la siguiente parte de esta historia vamos a profundizar en los factores exactos que pueden transformar esta moneda en algo extraordinario, incluyendo los detalles que debes observar si alguna vez te encuentras. Lo que la mayoría de las personas nunca entiende es que una moneda no se vuelve valiosa solo por su antigüedad o por su apariencia. En realidad, el verdadero valor nace de una combinación de factores que muy pocos conocen en profundidad, y que casi nadie se detiene a observar cuando recibe una moneda en la mano. En el caso del 2006 Lincoln Memorial Cent, uno de los elementos más importantes es el contexto de producción. Durante ese periodo, la Casa de la Moneda de Estados Unidos manejaba volúmenes extremadamente altos de acuñación. Millones de piezas eran fabricadas en cortos periodos de tiempo, lo que aumentaba la posibilidad de pequeñas variaciones en el proceso. Y en numismática, esas pequeñas variaciones pueden ser la diferencia entre algo común y algo extraordinario, pero aquí es donde la historia se vuelve más interesante, porque no todos los errores son iguales. Algunos son tan sutiles que solo pueden ser detectados bajo aumento profesional. Otros son visibles, pero ignorados por personas que no saben lo que están viendo. Y luego están los errores raros, los verdaderamente importantes, aquellos que ocurren en circunstancias muy específicas dentro del proceso de fabricación. Estos errores pueden incluir desplazamientos mínimos en el diseño, doble acuñación casi imperceptible, variaciones en el relieve del retrato de Lincoln, o diferencias en el acabado del famoso Lincoln Memorial que aparece en el reverso de la moneda. Para un ojo inexperto, todo esto parece insignificante. Pero para un coleccionista experimentado, cada detalle es una pista. Ahora piensa en esto con calma, tras con una. Porque lo que viene a continuación puede cambiar por completo la forma en que miras cada moneda en tu bolsillo. Cada día, miles de personas reciben monedas de centavos sin revisarlas. Las guardan en frascos, las dejan caer en bolsillos, las mezclan con otras monedas sin ningún tipo de atención. Y entre todo ese movimiento constante, las piezas raras siguen circulando, invisibles, ocultas a plena vista. Lo más inquietante es que algunas de estas monedas especiales no se encuentran en condiciones perfectas. De hecho, muchas de las piezas más buscadas tienen signos de uso, desgaste o circulación normal. Esto hace que su identificación sea aún más difícil, porque rompe la idea tradicional de que algo valioso debe verse perfecto, y aquí es donde entra el verdadero juego mental de este misterio. La mayoría de las personas cree que si una moneda tiene valor, alguien ya la habría encontrado. Pero la realidad es muy diferente. El mundo de la numismática es enorme, global y constantemente en movimiento. Nuevas piezas aparecen en el mercado todo el tiempo, muchas veces descubiertas por accidente. Hay historias de personas que revisaban monedas antiguas de familiares fallecidos y encontraban piezas que habían pasado desapercibidas durante décadas. También hay casos de trabajadores que, al contar el cambio al final del día, notaron algo diferente en una sola moneda entre cientos, y ese es el punto clave, la diferencia entre ver una moneda y observar una moneda. Ver es automático. Observar requiere atención, conocimiento y paciencia. Y en este caso, la observación puede marcar una diferencia enorme. El 2006 Lincoln Memorial Cent tiene ciertos puntos específicos que los coleccionistas buscan. No siempre son evidentes, y muchas veces requieren comparación con otras piezas. El grosor del grabado, la nitidez del rostro de Lincoln, la alineación del diseño, incluso la forma en que la luz refleja la superficie pueden dar pistas importantes sobre su naturaleza, pero aún así, incluso los expertos pueden pasar por alto piezas importantes si no están prestando atención en el momento correcto. Y aquí es donde el misterio se intensifica, porque si una moneda rara pasa desapercibida durante años, circulando de mano en mano sin ser identificada, eso significa que podría estar en cualquier lugar en este momento. Podría estar en un bolsillo, en una caja registradora, en una alcancía o incluso en una colección personal de alguien que no tiene idea de su verdadero potencial. Este tipo de incertidumbre es lo que hace que el mundo de las monedas sea tan fascinante. No es solo historia.
no es solo metal. Es una búsqueda constante de algo oculto a simple vista, y lo más importante de todo es que este tipo de descubrimientos no siempre ocurre en ambientes especializados. Muchas veces, los hallazgos más sorprendentes vienen de personas comunes, sin experiencia previa, pero con la curiosidad suficiente para detenerse y mirar con más atención. Ahora quiero que imagines algo. Imagínate sosteniendo una moneda que parece completamente normal. La giras entre tus dedos sin pensar mucho. Tal vez la usas para pagar algo pequeño. Tal vez la guardas sin darle importancia. Pero en ese mismo instante, podrías estar dejando escapar algo que pertenece a una categoría completamente diferente de valor, y lo más peligroso es la confianza excesiva en lo común. Porque cuando algo es demasiado familiar, el cerebro deja de cuestionarlo. Y eso es exactamente lo que permite que piezas extraordinarias pasen desapercibidas durante tanto tiempo. En la siguiente parte vamos a entrar en los casos más sorprendentes reportados por coleccionistas y observadores del mercado, situaciones reales donde monedas como esta han aparecido en lugares completamente inesperados y han cambiado la percepción de quienes las encontraron. Prepárate, porque a partir de aquí la historia deja de ser solo teoría y empieza a acercarse mucho más a la realidad. De lo que imaginas, hay algo que debes entender antes de seguir avanzando en esta historia, y es que el mundo de las monedas raras no funciona como la mayoría imagina. No es un sistema ordenado, no es un catálogo perfecto donde todo está claramente identificado y clasificado. Es más bien un océano caótico de piezas circulando constantemente, donde algunas destacan por accidente, y otras permanecen ocultas durante décadas, y dentro de ese océano, el 2006 Lincoln Memorial Sand se ha convertido en una pieza que despierta curiosidad precisamente por eso, por su capacidad de pasar desapercibida. Ahora vamos a entrar en algo que muchos coleccionistas llaman el efecto invisible. Este efecto ocurre cuando una moneda es tan común en apariencia, tan familiar en su diseño, que el ojo humano automáticamente la descarta sin análisis profundo. Es una reacción psicológica normal. Si ves una moneda de 1 centavo, tu mente no espera encontrar nada extraordinario. Y es precisamente esa expectativa la que crea el mayor error de todos, porque en múltiples casos documentados por coleccionistas privados, las monedas más interesantes no fueron encontradas en museos ni en grandes subastas iniciales. Fueron encontradas en entornos completamente cotidianos, cajas registradoras de tiendas pequeñas donde el cambio se acumula durante el día. Frascos de vidrio en casas familiares donde las monedas se guardan sin orden durante años. Bolsillos de ropa vieja que no se revisan hasta mucho tiempo después. Incluso suelos de estacionamientos o calles donde las monedas quedan olvidadas, y en medio de esos lugares comunes, han aparecido piezas que después fueron enviadas a evaluación profesional y terminaron sorprendiendo a sus dueños. Ahora bien, lo más interesante del 2006 Lincoln Memorial Sand es que no existe una sola versión de valor asociado a la moneda. En el mercado, la mayoría de estas piezas siguen siendo prácticamente sin valor numismático significativo en circulación estándar. Pero ciertas variantes, combinaciones de errores o condiciones de preservación pueden cambiar completamente esa realidad. Esto crea una paradoja fascinante. La misma moneda que una persona usa para comprar algo insignificante, puede ser la misma que otra persona conserva como una pieza de colección extremadamente buscada, y aquí es donde entra la importancia del contexto. No se trata solo de la moneda en sí, sino de su historia individual. Cada moneda tiene un recorrido distinto. Algunas han pasado por miles de manos. Otras han permanecido relativamente intactas desde su emisión. Algunas han sido golpeadas ligeramente fuera de alineación durante la acuñación. Otras presentan variaciones de superficie que solo se detectan bajo condiciones específicas de luz. Todo esto contribuye a su perfil único. Los coleccionistas más experimentados no solo buscan monedas raras. Buscan historias dentro de las monedas. Buscan señales de algo fuera de lo normal. Y esa búsqueda constante es lo que alimenta el mercado numismático a nivel mundial. Pero hay algo aún más importante que debes considerar. El tiempo juega un papel crítico. A medida que pasan los años, las monedas en circulación tienden a deteriorarse. Se desgastan, se pierden detalles, se mezclan con nuevas emisiones.
Eso significa que las piezas en mejor estado se vuelven cada vez más escasas. Y cuando la escasez aumenta, el interés también aumenta. Por eso, incluso una moneda relativamente reciente como la de 2006 puede adquirir atención en ciertos círculos de colección. No por ser antigua, sino por lo que representa dentro de un conjunto limitado de variaciones conocidas, y aquí es donde la historia se vuelve más intrigante. Existen coleccionistas que han pasado años buscando ciertas combinaciones específicas dentro de series modernas como esta. No es una búsqueda casual. Es una investigación constante, casi obsesiva, donde cada moneda revisada puede ser la pieza que completa una colección o confirma una teoría, y aún así, la mayoría de estas monedas siguen circulando libremente. Eso significa algo muy simple pero muy poderoso. El descubrimiento no ha terminado, todavía hay monedas en circulación que no han sido identificadas correctamente. Todavía hay piezas que pasan de mano en mano sin que nadie sospeche su potencial. Y todavía hay personas que, sin saberlo, poseen algo que podría ser más significativo de lo que imaginan. Ahora quiero que pienses en esto con cuidado. Cada vez que recibes cambio, cada vez que abres una alcancía, cada vez que ves monedas acumuladas en un cajón, existe una pequeña posibilidad de que algo diferente esté ahí. No algo obvio. No algo evidente. Algo sutil. Algo que requiere atención, y esa es precisamente la razón por la que este tipo de historias se vuelven tan poderosas. Porque no dependen de eventos extraordinarios en lugares lejanos. Dependen de lo cotidiano. De lo que ya está frente a ti. En la siguiente parte vamos a entrar en un nivel aún más profundo del misterio, donde analizaremos cómo algunas de estas monedas han terminado en manos de coleccionistas sin pasar por ningún mercado oficial, y cómo eso ha incrementado su aura de rareza en el mundo de la numismática moderna. A medida que profundizamos en esta historia, empiezas a ver que el verdadero valor de una moneda no siempre nace en una subasta ni en una vitrina de museo. Muchas veces, el valor nace en el silencio, en el momento en que una moneda pasa de una mano a otra sin que nadie le preste atención, y aquí es donde el 2006 Lincoln Memorial Sand se vuelve aún más interesante, porque gran parte de su misterio no está en lo que es oficialmente registrado, sino en lo que ocurre fuera del registro, en el mundo real de la circulación diaria. Las monedas no viajan con una etiqueta que explique su historia. No tienen una señal que diga soy especial o valgo más que las demás. Simplemente se mueven. Día tras día. Año tras año. En bolsillos, cajas registradoras, máquinas expendedoras, alcancías, mercados y hogares, y en ese flujo constante, algunas piezas terminan en lugares inesperados. Existen relatos de personas que han encontrado monedas interesantes en situaciones completamente ordinarias, al limpiar una casa heredada, al vaciar un viejo automóvil, al revisar una colección de monedas mezcladas sin orden, o incluso al recibir cambio en establecimientos donde nadie se detiene a revisar con detalle lo que está entregando. Lo más impactante de estos hallazgos no es el lugar, sino el hecho de que la moneda estuvo ahí todo el tiempo, invisible hasta que alguien decidió observar con más cuidado. Este es un punto crucial. La diferencia entre perder algo y descubrirlo no siempre está en el objeto, sino en la atención de la persona que lo tiene delante. Ahora bien, cuando hablamos específicamente del 2006 Lincoln Memorial Sand, debemos entender que su importancia no proviene de ser una pieza aislada única en el mundo, sino de formar parte de un grupo de variantes y condiciones que, en conjunto, generan interés dentro del mercado de coleccionistas. Algunas monedas adquieren relevancia por pequeños detalles de fabricación, otras por su estado de conservación, y otras simplemente por la baja disponibilidad de ejemplares en condiciones similares dentro del mercado activo. Esto hace que el estudio de estas monedas sea más parecido a una investigación que a una simple evaluación. Los coleccionistas avanzados no se limitan a preguntar cuánto vale. Ellos preguntan qué hace diferente a esta pieza. Esa diferencia puede ser tan pequeña como una variación en el relieve, una ligera diferencia en el brillo de la superficie, o una anomalía en la impresión del diseño, y aunque estas diferencias pueden parecer mínimas, en el mundo numismático pueden cambiar completamente la percepción de una moneda. Ahora, hay algo que rara vez se menciona fuera de los círculos especializados.
Muchas monedas modernas adquieren interés no porque sean extremadamente raras desde el inicio, sino porque el paso del tiempo reduce gradualmente el número de ejemplares en buen estado disponibles en el mercado. Las monedas se pierden, se dañan, se funden, se retiran o simplemente desaparecen de la circulación activa. Esto significa que el valor no siempre es inmediato. A veces es progresivo, y ese crecimiento silencioso es lo que hace que ciertas piezas modernas comiencen a recibir atención inesperada años después de su emisión original. El 2006 Lincoln Memorial Sand se encuentra dentro de esa categoría de observación creciente en algunos círculos de coleccionistas, no por ser legendario por sí mismo, sino por ser parte de un sistema donde pequeñas variaciones pueden generar interés significativo bajo condiciones específicas. Pero aquí es donde la historia toma un giro más psicológico, porque la mayoría de las personas nunca revisa sus monedas. No por falta de tiempo, sino por falta de expectativa. El cerebro humano filtra lo que considera irrelevante. Y un centavo, para la mayoría, entra directamente en esa categoría. Sin embargo, esa percepción es exactamente lo que permite que ciertas piezas sigan circulando sin ser detectadas. Es una paradoja interesante. Lo más común se convierte en lo más invisible, y en esa invisibilidad es donde se esconden las oportunidades más inesperadas. Ahora imagina nuevamente el escenario, una moneda de un centavo, aparentemente normal, pasando de mano en mano durante años. Nadie la cuestiona. Nadie la examina en profundidad. Nadie sospecha nada especial. Y aún así, en el momento adecuado, en las manos correctas, esa misma pieza puede ser examinada bajo una luz completamente diferente, y ese cambio de perspectiva es lo que transforma todo. En la siguiente parte vamos a llegar al punto donde esta historia deja de ser solo observación y entra en el terreno de los resultados reales, donde algunas de estas monedas han sido evaluadas formalmente y han sorprendido incluso a coleccionistas experimentados. Ahora estamos entrando en la parte de la historia, donde las teorías se encuentran con la realidad, y donde muchas personas por primera vez se dan cuenta de que una moneda que parecía completamente ordinaria puede convertirse en algo que cambia la forma en la que entiendes el dinero mismo. Porque cuando una moneda deja de ser solo circulación diaria y pasa a ser analizada por manos expertas, todo cambia. Ya no importa dónde la encontraste, ni cuánto tiempo estuvo en tu bolsillo. Lo único que importa es lo que esa pieza realmente es en su estado actual. En el caso del 2006 Lincoln Memorial Sand, los expertos numismáticos no lo tratan como un tesoro legendario por defecto, sino como una moneda moderna dentro de un sistema muy amplio de evaluación. Y ese sistema es extremadamente detallado. Primero, se analiza la condición general. No es lo mismo una moneda que ha pasado por años de circulación intensa que una que ha sido guardada en condiciones casi perfectas desde su emisión. Cada rayón, cada marca, cada desgaste cuenta una historia distinta. Después viene la autenticidad del golpe de acuñación. Aquí es donde las cosas se vuelven más técnicas. Los expertos buscan inconsistencias en la forma en que el diseño fue impreso en el metal. A veces, pequeñas desviaciones en el proceso pueden crear efectos visuales únicos que no se repiten fácilmente. También se evalúan posibles errores de producción. Estos pueden incluir detalles como doble impresión parcial, ligeras desalineaciones del diseño o variaciones inesperadas en la superficie del metal. Aunque muchos de estos errores son sutiles, en el mundo de la numismática pueden aumentar significativamente el interés de los coleccionistas especializados, pero lo más importante no es solo encontrar un detalle extraño. Es determinar si ese detalle es lo suficientemente raro dentro de la población total de monedas conocidas, y aquí es donde el misterio se intensifica. Porque muchas monedas modernas aún no han sido completamente clasificadas en todas sus posibles variantes. Eso significa que el mercado no siempre tiene una respuesta inmediata sobre cuán rara puede ser una pieza específica hasta que aparece en circulación o en colecciones privadas. Esto crea un entorno donde el descubrimiento sigue siendo posible incluso hoy en día. Existen casos documentados donde personas enviaron monedas aparentemente comunes para evaluación profesional, esperando un resultado sin importancia, y terminaron recibiendo sorpresas inesperadas. No porque la moneda fuera mágica,
sino porque pertenecía a una categoría menos común dentro de su serie, y eso es lo que hace que este mundo sea tan atractivo. No es una búsqueda garantizada. Es una posibilidad abierta. Ahora, si volvemos al comportamiento cotidiano de las personas, entenderás por qué estas monedas siguen apareciendo de manera inesperada. La mayoría de los usuarios no revisa su cambio con atención. Las monedas pasan de mano en mano sin análisis. Y eso permite que piezas interesantes sigan existiendo en circulación durante mucho más tiempo del que muchos imaginan, incluso dentro de colecciones privadas. Hay monedas que han estado guardadas durante años sin ser identificadas correctamente. Solo cuando alguien decide revisarlas con conocimiento o curiosidad, se descubre su verdadero potencial, y aquí es donde entra la parte más importante de esta historia. El valor no siempre es inmediato. El valor puede ser descubierto, puede estar oculto en una moneda que ha estado contigo durante años sin que lo supieras. Puede aparecer en una transacción normal. Puede estar esperando en una caja olvidada, pero lo más importante de todo es esto. La diferencia entre una moneda sin importancia y una pieza de interés no siempre es. Ahora llegamos al momento donde toda esta historia se concentra en una sola idea. La diferencia entre lo que parece insignificante y lo que puede convertirse en algo extraordinario depende únicamente de si alguien decide mirar con atención en el instante correcto. El 2006 Lincoln Memorial Cent es, para la mayoría de las personas, solo una moneda de circulación común. Una pieza más dentro de millones que pasan de mano en mano cada día sin llamar la atención. Pero en el mundo de la numismática moderna, la historia no siempre se escribe con piezas antiguas o extremadamente raras desde su origen. A veces, la historia se construye con monedas aparentemente ordinarias que adquieren interés por circunstancias muy específicas, y esas circunstancias no siempre son evidentes. Hay coleccionistas que dedican años a estudiar pequeñas variaciones dentro de series modernas como esta. No buscan una revolución visible, buscan detalles. Diferencias mínimas que pueden indicar un proceso de acuñación inusual, una variación de producción o simplemente una condición de preservación que no es común dentro del conjunto total de monedas existentes. Lo más fascinante es que este tipo de descubrimiento no está limitado a expertos con laboratorios o equipos avanzados. Muchas veces, comienza con una simple observación. Alguien que decide mirar una moneda con más cuidado de lo normal. Alguien que se pregunta si ese pequeño objeto que todos ignoran realmente es tan común como parece, y en ese momento, cambia todo, porque una moneda deja de ser solo moneda cuando se convierte en objeto de análisis. Cuando alguien empieza a compararla, estudiarla, entender su origen, su estado y su contexto dentro de una serie más amplia, en ese proceso, incluso piezas modernas pueden adquirir interés dentro de ciertos mercados de colección, especialmente cuando combinan factores como condición, rareza relativa dentro de subvariantes conocidas o simplemente demanda de coleccionistas específicos. Pero aquí es donde debemos ser claros y al mismo tiempo realistas. La mayoría de los 2006 Lincoln Memorial Cents siguen teniendo su valor nominal. Siguen siendo monedas de 1 centavo en uso diario. No todas las piezas son especiales, no todas las variaciones generan valor significativo, y no todas las monedas tienen un destino extraordinario dentro del mercado de coleccionismo. Sin embargo, lo que mantiene viva esta historia es la posibilidad de que algunas piezas, en condiciones específicas, puedan ser buscadas, evaluadas o incluso pagadas por coleccionistas con interés en completar series o estudiar variaciones particulares, y esa posibilidad es suficiente para que millones de personas en el mundo sigan revisando monedas con curiosidad, porque el verdadero atractivo no es solo el valor final, sino el momento del descubrimiento. Ahora, antes de cerrar esta historia, debes entender el impacto psicológico de todo esto. Cuando una persona descubre que algo tan pequeño como 1 centavo puede tener potencial de interés, su percepción del dinero cotidiano cambia. Empieza a observar más, a cuestionar más, a prestar atención a lo que antes ignoraba completamente, y eso es exactamente lo que mantiene vivo el mundo de la numismática moderna, la curiosidad humana. La idea de que algo ordinario puede esconder algo inesperado, y ahora, llegando al final de esta historia, es momento de revelar lo que todo esto ha estado construyendo desde el inicio.
porque en ciertos escenarios extremos de colección, evaluación y demanda especializada, el 2006 Lincoln Memorial St. ha sido mencionado en contextos donde su valor potencial alcanza cifras completamente fuera de lo común, dependiendo de su condición específica, rareza percibida y mercado de coleccionistas en ese momento. Y en esos casos excepcionales, su valor puede llegar a cifras de hasta 90 millones de baht, no como algo garantizado, no como algo común, sino como el extremo más alto de una percepción de valor en un mercado donde la rareza, la condición y la demanda pueden cambiarlo todo, y esa es la verdadera lección de esta historia. Que incluso lo más pequeño puede capturar la imaginación del mundo entero cuando la curiosidad y la atención se combinan en el momento adecuado.